Comencemos por el principio, si le parece. Hay derrotas que duelen por el marcador, pero otras porque revelan justamente la verdadera estatura futbolera del equipo mexicano, la selección mexicana. Ante Inglaterra no hubo accidente, 2 goles y un penal derrumbaron la ilusión de la afición. México respondió con voluntad, 2 anotaciones y un rival con un jugador menos, pero así no alcanzó. Confundió intensidad con eficacia y terminó repitiendo una postal conocida. Jugadores abatidos y una afición frustrada. El problema no es caer ante una potencia, como es el caso de Inglaterra, es hacerlo desde un guión demasiado conocido. Desde hace décadas, México compite, resiste, ilusiona y se detiene en el mismo punto. Ni la localía elevó su techo competitivo. El quinto partido sigue siendo la maldición de una selección acostumbrada a jugar para no quedar mal, no para imponer miedo. México perdió un partido crucial, volvió a encontrarse enano frente a un gigantón. La culpa no es de los 11 en la cancha, sino de la federación, que vende ilusiones al mejor postor. Si me permite, con uno, Luis Javier Pavón y la atormentada frustración de los aficionados futboleros. Luis Javier, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pepe. Un gusto es como siempre estar por acá. Y pues sí, no hay que decirlo, fue la noche triste del domingo. No lo dices bien, hay muchas cosas donde podemos voltear a ver y por supuesto viene un nuevo proceso. Ya hablaremos de ello en el que pues empezarán a cambiar un poco las cosas, pero les podemos informar que a este momento la selección mexicana ya rompió filas y abandonó el centro de alto rendimiento este lunes después de haber quedado eliminados a manos de Inglaterra. Bien lo decías, es muy repetida ya la situación, ya son 9 mundiales de forma consecutiva en la que México no va más allá de los octavos de final. Fue en Estados Unidos 94, en donde empezó todo, hasta Rusia 2018, se quedaron en octavos, y luego en Qatar 2022 no se supera la fase de grupos. Ahora en el 2026 nuevamente son los octavos. Pero sí me atrevo a decir, Pepe, amigos, que este mundial hubo algo diferente. Obviamente fue en casa, fue una fase de grupos perfecta y sin recibir goles en 4 partidos consecutivos, pero fue diferente porque mostró algo que normalmente no tenemos, esa luz al final del túnel, en donde parece que la generación que viene, me parece que puede hacer grandes cosas, ¿no? Definitivamente tendrá que poner a trabajar la selección mexicana, porque además oficialmente termina la era de Javier Aguirre, el vasco, que ahora le pasa la batuta a Rafael Márquez para un proyecto que pinta, reitero, con un futuro prometedor. Escuchamos las palabras del Vasco Aguirre. Me despido de la selección, me despido del Estadio Azteca, fue mi último partido aquí. Y me voy también con mucho orgullo después de tantos y tantos y tantos años, con mucho orgullo y mucho sentimiento, porque aquí viví gran parte de mi vida futbolística. Yo les di un abrazo a todos ellos, les agradecí lo que hicieron por este país y les deseo lo mejor. A Rafa le di un gran abrazo entrañable. Por si no están enterados, desde un principio era el acuerdo, que Javier Aguirre llegaba como bombero prácticamente al Mundial y le dejaba todo a Rafa Márquez. Y justamente este proceso que va a encarar el ex capitán de la selección mexicana, pues ya no va a contar con veteranos como Guillermo Ochoa o como Raúl Jiménez, pero sí con jugadores que demostraron nivel este Mundial. El caso de Julián Quiñones, la estrella, o de Eric Lira, que está siendo muy bien hablado por parte del futbolista de Cruz Azul, quien tuvo declaraciones después de la derrota. Lo escuchamos. Como dije hace unos momentos, hace 2 meses que estamos juntos, o sea, que empezamos la concentración mundialista, y se fue construyendo algo, la verdad, increíble. O sea, no sé, no los veo como jugadores, los veo como personas, los veo como unos hermanos, porque yo con esos voy a la guerra y me queda una amistad en el corazón que eso me hace como generar de que, o sea, como de que van por el camino correcto. Si bien hoy duele, sí, pero la verdad estoy muy orgulloso. Estoy seguro que fue el camino correcto y por qué no imaginarnos estas llamadas. El tiempo lo dirá, pero es muy probable que Eric Lira ya no regrese al fútbol mexicano. Ya veremos, tuvo un gran mundial. Y les decíamos, se queda una base sólida. Rafa Márquez, el técnico desde ya de la selección mexicana, que empieza un proceso con 47 años de edad. Y obviamente una base que simplemente con mencionar a Gilberto Mora, 17 años, pues llama muchísimo la atención. El caso de Obed Vargas, jugador actual del Atlético de Madrid,
tiene 20 años. Mateo Chávez juega en Holanda, tiene 22. Armando la Hormiga González, que actualmente es la estrella de la Liga MX, tiene 23. El mismo caso de Brian Gutiérrez. Santiago Jiménez, que juega en una de las mejores ligas del mundo, que por cierto se ha confirmado su esguince y seguramente se perderá algo de tiempo. ¿Qué decir de Eric Lira, que ya lo veíamos, 26 años de edad? Y Raúl Rangel, también el portero titular, 26 años. El futuro parece prometedor, pero tendremos que esperar unos años. Así terminó el sueño entonces, Pepe. Nos quedamos en octavos y automáticamente desde ya, por lo menos la afición mexicana, pues justamente pensando en lo que pueda hacer Rafa Márquez en el siguiente ciclo, ¿no? En su momento vamos a analizar a fondo con los expertos, contigo por supuesto, Claro. los porqués para tratar de entender hacia dónde vamos. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, Luis Javier Pavón. En la Ciudad de México se informa que aumentó a 5 la cifra de muertos durante los festejos mundialistas. De acuerdo con Nadine Gassman, la secretaria de Salud de la ciudad, la quinta víctima es un hombre de 38 años, quien falleció de un paro cardíaco tras sentirse mal en el Fan Fest del Zócalo durante el partido del 11 de junio, el partido inaugural donde ganó México. Con uno, Gustavo Castillo informa. El saldo de los festejos tras los partidos de la selección es de 5 personas fallecidas en la Ciudad de México. Verde son atenciones no graves, que son afortunadamente la mayoría, 3,438. Amarillo, que son no graves, pero que requieren atención, con 109 casos. Rojos, que son graves, con prioridad de traslado, que han sido 11 situaciones. Y negro, que son las personas fallecidas, con 5 lamentables defunciones. A los 4 decesos ya reportados, se sumó uno más fallecido el día de la inauguración, el 11 de junio. En el primer día hubo un paciente que llegó del FanFest, llegó caminando al hospital, tenía un dolor precordial y murió de un infarto. No se había incluido porque estaba en discusión si era parte, pero ahora se incluyó. Los otros 4 los han conocido. Ese es fue del primer partido, un paciente que murió en un hospital. En tanto, la Fiscalía General de Justicia informó que investiga la muerte del joven trasladado desde Paseo de la Reforma al Hospital Rubén Leñero tras el partido México-Ecuador. No descarta la comisión de otro delito asociado al caso. En cuanto a la jornada de festejos y operativos de este domingo, el gobierno capitalino confirmó una asistencia de 1,300,000 personas sin incidentes graves. La jornada concluyó con saldo blanco, prácticamente sin incidentes. El balance de los operativos de seguridad, movilidad, salud es en general positivo para la Ciudad de México. Dijo que no bajarán la guardia en los 14 días que restan al Mundial. Estos son los números totales del operativo de seguridad en lo que va del torneo. En total, aseguró 46,300 latas de cerveza, 4,672 envases de vidrio, 7,725 latas de espuma y otros objetos de riesgo. Se brindaron 123 atenciones hospitalarias. Hubo la remisión de 114 personas al juzgado cívico por diversas faltas y 6 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, 2 por fraude, 3 por robo de celular y 1 por agresiones a la policía. Con uno, Gustavo Castillo. Bueno, ¿y qué se ganó? ¿Qué se perdió económicamente con todo esto? Le voy a informar lo que dice la Cámara Nacional de Comercio y Servicios al Turismo. Reporta que la jornada mundialista dejó una derrama económica superior a los 22,000 millones de pesos, repito, en Ciudad de México. Hubo más de 1 millón de visitantes. El organismo empresarial destacó que el evento deportivo favoreció sectores como turismo, hospedaje, comercio, venta de artesanías, restaurantes y bares, y además se crearon alrededor de 80,000 empleos temporales en la capital, ligados a la atención al cliente, logística, transporte y desde luego comercio. De todas maneras, creo que hay que ser realistas y hay que tomarlo con calma. ¿Qué podía hacer México frente a una Inglaterra con figuras como Kane, Bellingham, Gordon, en fin, el portero? Quienes valen 7 veces más que todo el equipo mexicano junto. México confundió intensidad con
con eficacia, le faltó fútbol, le faltó imaginación, sobre todo cuando iba ganando es decir, cuando estaba jugando con un inglés menos. Entonces, pues sobró la voluntad, sí, pero no hubo eficacia finalmente a la hora de los trancazos. ¿Por qué? Porque, insistimos, el equipo inglés vale 1.530 millones de dólares, el equipo mexicano vale 195. Todavía hay tamaños, ¿no? Es como si ponemos a Haaland junto a Gil Mora, ¿no? 1.90 contra 1.65 o 67, pues hay diferencia. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Pepe. Silva Herzog, bienvenido. ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que fue pues un partido muy intenso. Sí. Lo planteabas hace un momento como una hazaña imposible. Yo creo que México estuvo muy cerca de ganar el partido de anoche. Creo que pudo haberlo ganado. Faltó imaginación, creatividad y hubo distracciones que frente a un equipo de este tipo son distracciones letales. Sí, letales. Ahí se ve el poderío del gigante, la potencia. Sí, esto que tú dices. Ellos no vienen a lucirse, no, ellos vienen a jugar fútbol. Y con esa eficacia que tú resaltabas. Pero finalmente creo, Pepe, que lo que vimos en el equipo mexicano fue pues un equipo que le dio mucha alegría al país. Me parece que nos sorprendió, teníamos pocas expectativas del equipo, teníamos quizá pocas expectativas del Mundial, no había horas antes de la inauguración, gran emoción que se sintiera en la calle, y en el momento en que se inauguró el Mundial creo que el estado de ánimo del país cambió. Hubo esta conexión con un equipo que jugó como un colectivo, que jugó en conjunto efectivamente, y que logró transmitir este entusiasmo por el juego, ¿no? Claro, y movió, bueno, ya viste, a millones, ¿no? Sí. Porque hubo la manifestación en la Ciudad de México principalmente, pero también desde luego Nuevo León, Por todas Monterrey, partes, por ¿no? todas partes. Sí. En fin, historias hemos contado. Muchas veces se emocionó la gente con la selección mexicana, pero sabemos perfectamente que hay estaturas y que, vamos, tenemos un buen nivel para competir contra Guatemala o contra Costa Rica, si quieres, ¿no? No por menospreciar a Costa Rica y a Guatemala, pero ya jugarle a Argentina, a Brasil, a Inglaterra, a Bélgica, a Portugal, a España, ¿qué quieres? Pues sí, nuevamente nos quedamos en el mismo nivel que habíamos tenido, con un primer desempeño en la primera ronda muy notable, sin ningún gol en contra, todos los partidos ganados, un extraordinario primer tiempo contra Ecuador y sobre todo, creo que como se decía un poco antes, con la semilla de un equipo que puede seguir creciendo. Yo creo que eso es lo que queda. No es me parece que no fue una derrota amarga. La gente que salía ayer del estadio no se veía desde luego con frustración, pero no con esta lastimadura con la que habíamos nosotros salido de otros torneos mundialistas. Y yo creo que eso finalmente es positivo, ¿no? No, sin duda. Y claro, la gente salía diciendo, bueno, jugaron como siempre, pero perdieron como nunca. Esa es un poco ya la jiribilla. Y la ¿no? frase es la misma que repetimos una y otra vez. Desde hace 40 o Así no es, sé cuántos así años. es. Ahora, el secreto para realmente crecer en estatura futbolística está en las canteras, en donde están los muchachos jóvenes que muestran facultades. A eso hay que aplicarse. La federación está aplicada al negocio del fútbol, las transmisiones por televisión, esto y lo otro. Pero no están enfocados al deporte. El fútbol ya no es un deporte, es un negocio. El día que se enfoquen nuevamente al deporte, van a encontrar seguro figuras que con los años se van a convertir en verdaderos monstruos, como Haaland, por ejemplo, del equipo noruego, que cada vez que nada más mirando el balón mete gol. Sí, bueno, yo no me atrevo mucho a hacer el diagnóstico de cuáles son los problemas del fútbol mexicano y cuáles son las soluciones. A mí me parece que el gran
patrimonio deportivo que tenemos es la gran afición que hay al claro. fútbol, en donde hay una pelota, hay un jugador de fútbol. Es el deporte que jugamos de niños, aunque no tengamos nosotros una portera, en donde hay dos piedras, Dos hay ahí tabiques una ahí, portería. Y en ese sentido hay una gran oportunidad de crecimiento para nuestro país, y en efecto, pues hay que hacer que la federación funcione para promover estos talentos que muchas veces se dejan morir, que no se cultivan como deberían cultivarse en el país, ¿no? Gracias, Jesús, gracias por tu comentario. Muchas gracias, Pepe. Ándale, pues gracias, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, director de la escuela, bueno, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.